Trabajo experimental. Velocidad de las reacciones químicas. Conocer la cinética de una reacción química y los factores que influyen sobre ella permitiría tener un control sobre la velocidad de las mismas, acelerando o retardando una determinada reacción química. ¿Qué es la velocidad de una reacción química? En la vida cotidiana estamos familiarizados con el concepto de velocidad de los objetos y lo definimos como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Cuando hablamos de la velocidad de una reacción química, nos referimos a la variación en la concentración de los reactivos o de los productos en función del tiempo. En nuestro trabajo experimental hecho en clase, formulamos una hipótesis para los experimentos requeridos en las consignas a partir de los conocimientos adquiridos en la materia. El video está dividido en 3 partes. Cada parte es un experimento a realizar. En algunos experimentos se hizo más de una prueba para dar con una hipótesis más acertada. Para el primer experimento utilizamos pastillas efervescentes con la misma cantidad de agua a diferentes temperaturas. La primera parte de este experimento utilizamos 3 medidas iguales de pastilla efervescente a diluir en 15 ml de agua a temperatura ambiente. Una medida era de pastilla entera, otra medida de pastilla a la mitad y otra medida de pastilla totalmente triturada. Para la segunda parte utilizamos una medida igual y entera a 15 ml de agua a temperatura aproximadamente 60 grados Celsius. Los resultados obtenidos para la primera parte del primer experimento nos formulan una hipótesis en relación a la velocidad de los compuestos y el grado de subdivisión del soluto. Y es que, mientras más polarizado se encuentre el soluto, mayor será la velocidad de disolución, ya que se aumenta la superficie de contacto entre las partículas de la pastilla y el agua. Para los resultados de la segunda parte del primer experimento, nuestra hipótesis es que la velocidad de disolución también aumenta con el factor de la temperatura del solvente, en este caso, el agua. Los resultados del experimento 2, la primera parte y la segunda, nos formulan una hipótesis que dice que cuando se genera una solución entre el vinagre y el bicarbonato de sodio, el contacto de ambas sustancias produce un gas que sale inmediatamente a la superficie del recipiente y por lo tanto infla el globo. A mayor cantidad de soluto y solvente, mayor será el gas producido y por lo tanto el globo es inflado en mayor tamaño y con mayor rapidez. En términos generales, podemos decir que el contacto entre algunas sustancias puede generar otras en diferentes estados de la materia. En el caso experimental colocamos una sustancia sólida en una sustancia líquida que nos produjo una sustancia gaseosa. Como conclusión para el experimento 3, los resultados nos formulan una hipótesis que dice que la papa triturada funciona como catalizador en el agregado de agua oxigenada, produciendo una espuma que después de un tiempo se mantiene constante.
En la primera prueba, como podemos apreciar en el gráfico, la espuma sube más rápido debido a la cantidad de los reactivos. En la segunda prueba, vemos cómo la variación de cantidad de reactivos influye en el tiempo de la espuma y cómo luego de un cierto tiempo vuelve a mantenerse constante.